en esta misma situación con el fin de avanzar y con el mejor de los propósitos de ayudar para que tengamos espacios dignos en nuestra ciudad y en todo el estado. Al señor Víctor Armas, en primera instancia decir que coincido en el tema de las juntas intermunicipales para lograr la sanidad. No hay otra forma, tenemos que juntarnos y tenemos que concentrar los esfuerzos para ser más eficientes. Sin embargo, y quizás diría un compañero diputado, ilústrenos en este sentido, el relleno sanitario de Guadalupe en un principio era un gran hoyo del tamaño del estadio y ahora es una gran montaña. El tema es, y de basura, pues mi lógica o lo que he visto en otros rellenos sanitarios, Querétaro, Aguascalientes, que los he ido a ver, no soy experto en el tema, pero mi lógica es que estuvieran enterrados y que no estuvieran volando las bolsas y digo, al fin de cuentas es un foco de infección. Mi pregunta muy práctica, ¿está siendo utilizado de una manera correcta ese relleno sanitario o qué está pasando? Porque suena muy bonito, pero para fines prácticos, uno que va y lo ve, no entiende, o sea, lo que está pasando. Y el tema de la presa que se está haciendo, ya para terminar, veo muy positivo y creo, esa es la lógica que entiendo que usted nos dijo en la pasada comparecencia, nada más es refrendarlo. Las cuencas de Chupaderos, de Calera y de La Guanabalda, allá de Río Grande, que están en peligro, con este nuevo acueducto, en mi lógica es que renacerán, pues. Espero que así sea y nada más de entrada apoyar al 100% este proyecto que es indispensable para un estado que tanta falta le hace el agua. Y pues gracias por su respuesta, señores secretarios, y es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado López de Lara. En uso de la palabra, la diputada María Elena Ortega, hasta por 5 minutos. Con su permiso, ciudadana presidenta. Adelante. Reciban un saludo respetuoso, señoras y señores funcionarios que hoy nos acompañan. De igual manera a las y los estudiantes y maestras y maestros de la Universidad de la Veracruz. Las y los funcionarios, este poder y los otros poderes y los demás órdenes, somos un medio, no somos un fin en sí mismo. El fin es la ciudadanía. Nuestra actividad legislativa es de alta importancia en relación a que nos lo establece la Constitución Nacional y la local. Si nosotros realizamos omisiones de nuestras funciones, estamos construyendo y contribuyendo a la vez a este inmenso problema que tiene México y que también tiene Zacatecas, que es la corrupción. Por eso primero les agradecería que las particularidades, que son bastantes en relación a lo que el señor gobernador nos ha presentado el día 8 de septiembre y que hoy en estos días hemos estado escuchando con atención a todas y todos los integrantes de su gabinete, en momentos posteriores y en trabajo de campo puedan auxiliarnos para en todo momento ser parte de la solución y no de los problemas. A ustedes, señores funcionarios, obviamente también la ley les marca, les precisa su ruta de el trabajo que realizan como servidores públicos y en particular el Plan Estatal de Desarrollo que, por cierto, esta honorable legislatura por primera vez en la historia de Zacatecas tuvo la oportunidad de incidir en él y que esperamos que en mejores momentos políticos, precisamente haciendo gala de oficio político, en otros periodos podamos ir incidiendo en este maravilloso documento que se ha ideado para que los estados tengan su ruta muy establecida, aunque a veces, obviamente lo hemos reiterado aquí, sin un seguimiento trianual, sexenal, etcétera. A ustedes pues les marca bien sus metas a realizar.
el plan estatal y otras leyes, las leyes secundarias. Por eso esta primera pregunta, señores secretarios, dado que ustedes y nosotros no somos el fin, sino el medio, ¿cuáles son las estrategias de participación ciudadana que garantizan el derecho de las y los zacatecanos a ejercer este seguimiento de sus recursos públicos, la aplicación de los mismos y, por supuesto, de poder estar siendo consultados para los proyectos que ustedes aquí orgullosamente desde su visión, desde su trabajo serio, formal, que así lo sentimos, realizan? ¿Cuáles son las estrategias que ustedes coinciden para que la ciudadanía pueda participar y revisar el ejercicio de su recurso público? Porque ellos son, parece simple, pero ellos son quienes proveen de este recurso público y, por supuesto, deberán de tener los beneficios e incorporación a su derecho al desarrollo. Así lo establece también la ley en el artículo constitucional, en el artículo 6, 7 y los demás ordenamientos, tanto federales como locales. Esa es una pregunta para nuestros tres asistentes el día de hoy. Y una pregunta en ese sentido, en ese mismo contexto, al señor arquitecto Ibargüengoitia. La Ley de Construcción del Estado contempla que toda obra pública o privada debe de contar con un director responsable de obra y su reglamento específico también lo precisa. Mi pregunta es, ¿por qué no se ha formado, por qué no se ha aplicado, por qué no se ha nombrado, conformado la Comisión de Administración de Directores y Responsables de Obra y el Consejo Consultivo? De la misma manera y de manera siguiendo procesos, porque las crisis a las que ustedes se han enfrentado y las limitantes que ustedes tienen, queremos evitarlas, se traduzcan, se trasladen a otros tiempos futuros. ¿Nos podría decir si cuenta con la relación de los directores de obra de la última etapa final del sexenio anterior? Pues agradecer la atención, señoras y señores, señores secretarios, señores y señoras funcionarios que hoy nos acompañan y agradecer las respuestas que se dignen otorgar a su servidora. ¿Sería cuánto, ciudadana presidenta? Muchas gracias, diputada María Elena Ortega. Se le concede el uso de la palabra al diputado Santiago Domínguez hasta por 5 minutos. ¿No quiere? Ya. Muchas gracias, diputada presidenta. Saludarlos, darles la bienvenida, señores secretarios. En el orden que fue la presentación, voy a hacer mis planteamientos. Primero con el arquitecto Francisco Ibargüengoitia Borrego. Hace 2 sesiones estuvo compareciendo aquí el señor secretario de Salud, Gilberto Breña, y el planteamiento que le hacíamos dentro de varios era la etapa final de la conclusión del hospital de Sombrerete, el hospital regional. Nos decía que prácticamente los recursos pues estaban todavía atorados en la Secretaría de Infraestructura. Y pues es otra vez reiterar la pregunta, pero ahora con usted, señor secretario. Preguntarle, en el caso de la prioridad que se ha dado dentro de la Secretaría, si ha sido a las grandes obras, a las obras de relumbrón, en qué porcentaje se está orientando más el recurso
del presupuesto de la Secretaría en estas obras de relumbrón y en qué porcentaje se está orientando a las pequeñas obras. Se lo comento porque hay obras que ponen incluso en riesgo, el no terminarlas ponen en riesgo la vida de los habitantes de las comunidades. Está el caso del puente de Flores Magón, que ya era un compromiso terminarlo en meses pasados, ya se vino el tiempo de agua, ya se está terminando y prácticamente está sin siquiera mover una sola carretilla de tierra. El libramiento de Sombrerete, que ya ha cobrado varias vidas y que su residente pues tiene conocimiento y se le ha hecho el planteamiento para poder atender este tema tan importante. Las observaciones generales que tiene la Auditoría Superior del Estado en un 90% van prácticamente a lo que son las obras, la aplicación de los presupuestos, de los recursos por las diferentes empresas, lo que quiere decir que tenemos un alto índice de corrupción, o cuando menos eso indica, porque es lo más observado, el tema de la obra pública, tanto estatal como federal. Preguntarle si considera usted que con la plataforma de obra diferente es suficiente para poder atender el tema. En el caso de el señor secretario de la Sedubot, Ismael Solís, bienvenido señor secretario. Preguntarle cuál es la demanda de vivienda que tiene el Estado en este momento. Se lo comentamos porque también en las sesiones pasadas el señor secretario de Desarrollo Social manifestaba que el 50-55% de la población del Estado, es decir, 750,000 habitantes, están en pobreza moderada y pobreza severa, y que prácticamente la mitad del Estado pues carece de satisfactores, como en este caso es la vivienda, y es muy importante conocer este dato. ¿Cuál sería o qué estrategia se tiene para la población más vulnerable, sobre todo los campesinos, los pequeños productores que no tienen una quincena, que no tienen una mensualidad, que no pueden cotizar en el Infonavit, que no cotizan en el Fobiste, para que puedan acceder a los créditos para poder concluir o para poder tener una vivienda? En el tema de fraccionamientos rurales, ¿cuál es la superficie que se tiene en el Estado por este régimen? ¿Cuántas hectáreas tenemos ahí? ¿Y cómo va el avance de la regularización y titulación, o qué estrategia se tiene para poder avanzar más? Ahí un título tarda casi 3 años en poder salir. Entonces, yo creo que ya es urgente que se pueda atender el tema. En el caso, señor secretario Víctor Armas, pues nos actualiza la información de la presa de Milpillas, decirle que seguimos insistiendo en el tema de los derechos humanos. Ya hay mucha información, pero finalmente las comunidades no están enteradas y hay una gran confusión por la realización de la obra. Saber si se tiene una estrategia de información. Me llamó mucho la atención cuando usted comenta que no se puede partir del escritorio para poder realizar la información o para poder hacer consultas, si se tiene algo para poderlo atender, y preguntarle qué posición tiene la Corona en esta parte de la obra que va a traer agua a Zacatecas. Preguntarle también si hay un plan hídrico para el Estado. Esta obra va a garantizar el agua para 500,000 de habitantes, es decir, el 30% de la población del Estado, alrededor de 4 a 5 municipios, pero estamos careciendo de agua en Sombrerete, en Río Grande, en Zainalto, estamos careciendo de agua en Chalchihuites, y yo creo que así en el resto de los municipios del Estado. Hay un plan hídrico para poder garantizar este derecho humano al agua en todo el Estado. Finalmente, preguntarle cuáles serían los 12 rellenos intermunicipales, o cuáles serían los municipios que serían donde se instalarían. Bueno, son 12 lo que se mencionó. ¿Cuáles serían
y dónde estarían ubicados. Eso sería en términos generales. Muchas gracias. Gracias, diputado Santiago Domínguez. Diputada Iris Aguirre, tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Bienvenidos a cada uno de los secretarios aquí presentes. Les doy la más cordial bienvenida a este recinto. Primeramente, mi primer pregunta es para el doctor Víctor Carlos Armas. Señor secretario, ¿qué función? A mí me gustaría que me respondiera de manera concreta. Para la aplicación de la cuota de saneamiento en Fresnillo para el 2018, ¿cómo será la aplicación y cómo se llevará a cabo si es de aprobarse? Esta es mi pregunta para el secretario Víctor Carlos Armas. Tengo una segunda pregunta para el arquitecto José Francisco, secretario de Infraestructura. La carretera Fresnillo-Jerez es una carretera muy peligrosa, extremadamente peligrosa, de un solo carril en malas condiciones, oscura, abandonada, solitaria, donde en el trayecto se pierde hasta la señal de telefonía. Creo que es indispensable que se termine esta carretera lo más pronto posible. Hemos visto que tienen trabajo comenzado, pero en pequeños tramos, iniciando de Fresnillo hacia Jerez, pero son pequeños tramos y yo los veo muy lentos. Y sin embargo los resultados son catastróficos. Cada fin de semana, cada semana estamos arriesgando la vida de los zacatecanos, de los jerezanos, de los fresnillenses. Entonces sí me gustaría saber cuándo se va a concluir con una carretera terminada Jerez-Zacatecas. Y tengo una segunda pregunta para usted mismo, arquitecto. De acuerdo con especialistas en accesibilidad urbana y derecho de las personas con discapacidad, así como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, coincidieron que en Zacatecas no se cumplen los lineamientos para facilitar la movilidad de quienes integran este sector tan vulnerable. El Estado carece de infraestructura incluyente que ayude a las personas con dificultades para desplazarse. Mi pregunta es, ¿qué plan de desarrollo tiene usted para que puedan tener un mayor acceso a las zonas conurbanas? Ya se tiene un plan de reingeniería e infraestructura urbana para cumplir con los requisitos para accesibilidad, conectividad e inclusión en favor de los discapacitados. Esta es mi pregunta para usted. Gracias. Para el ciudadano Ismael Solís Mares, si me hace el favor de responderme el siguiente cuestionamiento. Si la Secretaría cuenta con la información y la ubicación de más de 500 fraccionamientos irregulares, ¿cómo es posible que los municipios les den la licencia de construcción y no tengan la documentación correcta? No se puede engañar a las personas con sacrificios, que con sacrificios tienen su patrimonio sin certeza jurídica. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputada Iris Aguirre. Diputada Mónica Borrego, tiene usted la palabra. Hasta por 5 minutos. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso, bienvenidos, secretarios. Bueno, primeramente al arquitecto Ibargüengoitia Borrego, le quisiera preguntar, el gobernador manifestó en repetidas ocasiones que las obras serían para contratistas zacatecanos, pero la realidad es que las empresas constructoras constituidas legalmente en Zacatecas no tienen mucho trabajo. Algunas están a punto de la quiebra, si no es que ya están quebradas. Y de ¿qué es lo que me hace pensar? Que definitivamente o no hay suficiente obra para dar contrato a empresas zacatecanas o que las grandes obras las están ejecutando empresas foráneas. De ser así, ¿cuántas empresas foráneas construyen en Zacatecas y a qué monto ascienden las obras que realizan? En cuanto al impuesto de infraestructura, ¿qué se ha hecho puntualmente? Otra es, ¿qué ha pasado con la constitución de zonas industriales en el Estado?
¿Para cuándo el bacheo en el estado, que ya ha causado muertes muy lamentables? Otra pregunta sería, ¿cuál fue su relación con Diego Alonso, el sobrino de Miguel Alonso Reyes? ¿Existe el diezmo en este gobierno? Otra pregunta sería, el teleférico. Es muy lamentable que para atraer a los turistas, las fotos, está un teleférico. En las placas de nuestros carros hay un teleférico y no hay teleférico en Zacatecas. ¿Para cuánto? ¿Para cuándo? ¿Y por qué tanto demora? ¿Cuál es el mecanismo para las obras directas sin licitación? Es otra pregunta. ¿Cuántas obras siguen inconclusas del sexenio anterior? Por mencionar algunas, Periférico Centenario, Centro Cultural La Toma de Zacatecas, entre otras. ¿Y qué falta para terminarlas? ¿Cuáles son las obras que se tienen en común con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para trabajar en conjunto para el 2018? ¿Por qué se ha presentado por parte de su dependencia el homologar el catálogo de conceptos de obra pública? Para evitar las observaciones derivadas de esta, generar algunas observaciones directas para los municipios. Sería también, gracias por la atención y espero mis respuestas. A Víctor Armas, bienvenido, secretario de Agua y Medio Ambiente. Mis preguntas son, ¿cuántas plantas de tratamiento nuevas se han construido en el año que se informa y cuántas de las que se construyeron en el sexenio de Miguel Alonso están operando en óptimas condiciones? ¿Tiene cuantificado el monto de ingresos que ha recibido el gobierno por concepto del famoso impuesto ecológico? Porque el secretario de Finanzas informó ayer que sí se está cobrando a algunas contribuyentes menores. Entre esos contribuyentes, ¿está alguna minera? ¿O de qué forma está contribuyendo directamente a Zacatecas las mineras por el daño que están ocasionando al medio ambiente? ¿Tiene pensado algún otro esquema de contribución para ser responsables a las mineras en el próximo ejercicio fiscal? En cuanto al maltrato animal, en este año, ¿de qué manera contribuyó la Secretaría a su cargo para los centros caninos en los municipios que les den un trato digno a los animales que ingresan ahí? ¿Y qué es lo que hacen con los perros callejeros y los gatos, que existen muchos en los municipios? Ismael Solís Mares, secretario de Desarrollo Urbano. ¿Cuál es el criterio para la asignación en materia de vivienda en los municipios? Se presta a que las líderes de algunos partidos sean las que distribuyan y pues casi siempre les toca a los de oposición, no les toca, con decirle. Entonces, sí, esto es cuestión de que no es de los partidos, todos somos zacatecanos, independientemente que le vayan a otro partido y que usted esté ahí. Entonces, aquí la situación es que a todos por igual. En cuanto al centro histórico, pues las casas que se están cayendo, esa es una pregunta para todos. Las casas que se están cayendo, las viviendas que están en condiciones muy vulnerables y sobre todo que muchas de ellas las habitan personas de la tercera edad, que no tienen las condiciones para ir a llevar una solicitud y están en unas condiciones que peligran su vida y sus viviendas. En cuanto a las viviendas también, pues están cayendo. Y bueno, pues es cuanto.
Muchas gracias. Bienvenidos los jóvenes que están por allá. Muchas gracias, diputada Mónica Borrego. Diputado Carlos Peña, tiene usted la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. De igual manera, como lo han hecho ya mis compañeros, darle la más cordial de las bienvenidas a este edificio del Poder Legislativo, a los señores secretarios que el día de hoy nos acompañan, al titular de CINFRA, el arquitecto Francisco Ibargüengoitia, al titular de SAMA, el doctor Víctor Armas, y desde luego al señor secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ismael Solís. Hemos escuchado ya los posicionamientos que ustedes han traído a este Poder Legislativo de lo que se está haciendo, de los esfuerzos que desde la visión del gobernador Alejandro Tello están contribuyendo a fortalecer nuestra entidad con decisiones en política medioambiental, con decisiones en el tema de vivienda y ordenamiento territorial y desde luego con algo que se vuelve trascendente en cada sexenio y en este caso en cada quinquenio, que es la obra pública. Desde luego resaltar y reconocer el esfuerzo que ustedes han hecho, ya lo señalaba mi compañero diputado Samuel Reveles, ante la adversidad económica que tenemos. Hay que partir de ello, es decir, la situación financiera que tiene la entidad no es la mejor, pero sin embargo hay obra pública en los 58 municipios, hay acciones de vivienda, hay acciones de dar certeza jurídica en el patrimonio y desde luego una política medioambiental que ha trascendido ya a contagiar a 58 municipios porque es algo que no estábamos habituados a desarrollar. Es algo en lo que no estábamos acostumbrados a convivir y hoy ha sido una de esas políticas públicas que se debe de resaltar, el buscar concientizar a las y a los zacatecanos de que todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo en este tema tan importante. Lo convocamos en el tema del combate a la inseguridad, lo convocamos en el tema del combate a la pobreza y el fortalecimiento al desarrollo social y hoy el tema ecológico sin duda que juega ahí también un papel muy importante y esa sustentabilidad a la que hemos aspirado como zacatecanos tiene que ver con lo que aquí ya se ha tocado, el tema de la fauna, el tema hídrico, el tema de los recursos naturales en toda su extensión, el tema por supuesto que ha sido recurrente y que hemos tocado aquí de distintas maneras, es cómo contribuir. Es cómo aportar y cómo acompañar en estas decisiones tan importantes que mucho tienen que ver con socializar la obra. Yo reconocer en el caso de la Secretaría de Infraestructura con el nuevo distribuidor vial que se está realizando en la zona de Pedro Coronel con el cruce a los diferentes institutos educativos, la verdad que se acompañó con una socialización importante, había un conflicto social y se fue trabajando de manera que hoy fluye de manera importante y destacarlo así el tránsito vehicular hacia las instituciones educativas, pero también las visitas constantes del gobernador Alejandro Tello a lo largo y ancho del estado para llevar acciones de vivienda, para llevar ese acompañamiento a las familias que por años han esperado tener certeza jurídica en su patrimonio y que hoy es una realidad. Bajo ese contexto y el esfuerzo que debemos reconocer de ustedes y de los equipos de trabajo que los han acompañado, yo me concentraría en los planteamientos a cada uno de ustedes, si así me lo permitieran. Para el caso de CINFRA, ya lo tocaban mis compañeros y compañeras, y siendo el penúltimo es difícil no ser repetitivo, pero sin embargo creo que fortaleceremos los planteamientos que aquí se han hecho. El caso del centro histórico es la joya de la corona de nuestra entidad. Sin demérito de ningún otro municipio, que cada uno tiene sus particularidades, hoy el centro histórico vive retos importantes. Y en esos retos importantes no todo debe caer o recaer en la responsabilidad del municipio o del ayuntamiento de Zacatecas. Ahí el planteamiento, señor secretario, es qué está haciendo la Secretaría de Infraestructura para acompañar en todo lo que tiene que ver con las afectaciones de las bóvedas que pueden traer consecuencias lamentables a nuestro centro histórico, patrimonio mundial. ¿Qué se está haciendo para atender esos derrumbes y hundimientos que se están dando no solamente en las viviendas, sino también en edificios que son monumentos históricos? ¿Qué se está haciendo para atender la iluminación escénica y que no decaiga? ¿Qué se está haciendo para el mantenimiento de los espacios públicos? ¿Qué se está haciendo para acompañar en el cuidado de la bufa, de la Alameda, que tiene que ver con parte de los íconos que tiene nuestra ciudad y que significan mucho no solamente para quienes nos visitan, sino también para quienes habitamos en esta ciudad? En el caso de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, señor secretario, hemos escuchado mucho que se viene una política de crecer los rellenos sanitarios, de tener una visión regional que puedan acompañar estos esfuerzos. Particularmente en el caso de la capital, de Guadalupe, de Morelos y de Betagrande, tenemos ya un ejercicio que está en práctica con Juareza. ¿Cuál es el resultado positivo que ha dado? Es una experiencia con la que podemos contagiar a quienes
quieren aspirar a tener un relleno sanitario intermunicipal, porque quienes hemos estado en la responsabilidad de conducir un municipio sabemos que te cuesta trasladar los residuos, que te cuesta ingresarlos al relleno sanitario y eso te genera un problema económico. ¿Cuál es la estrategia de acompañamiento y de orientación que se está dando a los municipios partiendo del esfuerzo que ya hoy se realiza a través de la GEOARES? Y finalmente, en el caso de la Secretaría de Desarrollo Urbano, si me lo permite, Presidenta, y abusando de los 5 minutos de oxígeno que me permite el diputado Luis Medina, decirle al señor secretario de Sedubot, en el caso de la regularización que existe para la propiedad de las y los zacatecanos en los diferentes conflictos que se ha dado, no solamente en el tema de fraccionamientos, sino también en el tema de las colonias que son irregulares, ¿cuáles son las decisiones o el impulso que se le está dando a la legislación y donde nosotros tenemos una parte importante que aportar para poder facilitar a la ciudadanía el que los trámites sean menos tortuosos? Sabemos que para un tema de fraccionamientos, ya lo decía el diputado Santiago Domínguez, son de menos 3 años, pero para quienes tienen una colonia irregular, hablamos de 25, 30, poco menos años, que ha sido un tormento el poder tener una certeza jurídica. ¿Qué hacer y cómo acompañar? ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias, diputado Carlos Peña. Diputada Lindiana Bugarín, tiene usted la palabra hasta por 5 minutos. Le agradezco mucho, diputada presidenta, y con su permiso. Adelante. Muy buenas tardes a los 3 señores secretarios que el día de hoy comparecen ante este Poder Legislativo como parte de la glosa del primer informe de nuestro gobernador Alejandro Tello. No será muy extensa mi participación, nada más para preguntarle al secretario de Infraestructura cómo van los avances de las gestiones, ya que en una gira que tuvimos por el sur del estado se hizo mención que se empezarían los trabajos de gestión para el tramo carretero Tlaltenango, el municipio, para conectarlo con el municipio de Momax a 4 carriles, como parte del compromiso de conectar Jerez con el municipio tan importante del sur de Zacatecas como lo es Tlaltenango. También hacer el reconocimiento, el cual ha tenido la Secretaría que el arquitecto Francisco encabeza en los 12 municipios a los cuales yo represento, como lo viene siendo la rehabilitación del tramo carretero Tlaltenango-Jalpa, la rehabilitación del tramo carretero Atolinga a la Ciénega, así como también el trabajo conjunto para que por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se pueda lograr 2.3 kilómetros más hacia el municipio de Florencia de Benito Juárez, así como la primera etapa de la construcción de la carretera para conectar al municipio del Teúl de González Ortega con el municipio de Juchipila, y algunas otras gestiones que hemos estado ahí de manera muy pendiente y muy puntual. Más que preguntarle, agradecerle todas y cada uno de los apoyos. Yo creo que trabajar diferente es eso, que no hay municipios ni de primera ni de segunda, que no importa la cantidad de habitantes, sino la cantidad de obras en todos y cada uno de esos municipios, y es por eso que el día de hoy yo le agradezco, señor secretario, la sensibilidad que usted ha tenido, sin duda gracias a la instrucción del señor gobernador, para darle apoyo a todos y cada uno de los municipios los cuales yo represento en este Poder Legislativo. A mi amigo Ismael Solís, quien el día de ayer tuve la fortuna de acompañarlo en una intensa gira, una gira donde sin duda la Secretaría de Vivienda formó un rol muy importante, donde estuvimos entregando más de 4,000 acciones de vivienda en diferentes municipios del Cañón de Juchipila, y donde en próximos días estaremos haciendo entrega de esas mismas gestiones en el Cañón de Tlaltenango. Agradecerle, señor secretario, pero sí preguntarle cómo va el tema de los convenios con los municipios, en qué proceso va la liberación de esos recursos, ya que los municipios los cuales yo represento, pues desde hace ya algunos meses hicieron el depósito, y sí me gustaría saber cómo va ese tipo, la liberación de las gestiones. Agradecerte, amigo Víctor Armas, también el apoyo que se brindó al municipio de Juchipila después de un incendio que nos devastó gran parte de esa zona protegida como lo es el Pino Azul, el Piñón como nosotros lo conocemos allá en la zona sur del estado. Agradecerte el apoyo que has dado para generar ahí otra vez las condiciones para conectar el agua potable. Derivado de ese incendio se perdieron más de 14,000 metros de manguera, la cual llevaba el agua potable a
algunas comunidades, y gracias a que ha sido un secretario que ha estado pendiente de todos y cada uno de los municipios, pues el día de hoy estamos trabajando de esa manera. Sabemos de las reuniones que hemos tenido en conjunto con la diputada Claudia Anaya por ese tema tan sensible de lo que viene siendo la reforestación del pino azul en la zona sur del estado. Sabemos que no hay planta en el país, son muy pocas, pero sí me gustaría que nos dieras a conocer el avance de los trabajos, de las mesas de trabajo que hemos venido planteando ya desde hace varios meses. Es cuanto, diputada presidenta, y muchas gracias a los tres por el día de hoy estar aquí. Muchas gracias, diputada Lindy Bugarín. En el uso de mis 5 minutos para hacer preguntas, me permito… ¿Me tomas el tiempo? Me permito hacer algunas precisiones y preguntas a los señores secretarios que el día de hoy nos acompañan. Preguntarle al secretario de Infraestructura si le va a alcanzar el tiempo para aplicar los 2.800 millones de pesos que se contemplaron para aplicarse en obras durante el 2017. Si consideramos que ahí ya van integrados los recursos federales, porque se tienen contempladas algunas obras como la ampliación del C4, la construcción de la primera etapa del Tribunal de Justicia para Menores, la edificación de casas de justicia en distintos municipios, la rehabilitación del Parque Arroyo de la Plata, algunas vialidades, modernización y rehabilitación de carreteras como Fresnillo-Valparaíso, Fresnillo-Jerez, Jalpa-Calvillo. Y bueno, pues en algunas no hemos visto ni siquiera que comiencen y pues faltan prácticamente 2 meses para que concluya el año. Si le va a alcanzar el tiempo para aplicar los recursos, si no vamos a tener que regresar recursos a la Federación. Para el secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, ¿cómo asegura que la construcción de vivienda sea de la calidad respecto de lo que se paga? Y si considera que se fomenta una vida digna en una casa que es de 45 metros cuadrados, que no tiene las condiciones suficientes para el desarrollo propio de la familia, que fomenta el hacinamiento y que se sigue pugnando por este tipo de viviendas desde su secretaría, si esto es ayudarle realmente a los zacatecanos. Para el secretario Víctor Armas, me preocupó mucho en su intervención escucharlo decir que el proyecto Milpillas, del que estamos seguros se requiere para dotar de agua a gran parte de los zacatecanos, que es un proyecto que incluso sí sería el sello de esta administración. Me preocupó mucho el que usted dijera que para el financiamiento de esta obra, que ya con la actualización de la que hoy dio cuenta, supera los 6,000 millones de pesos, pero que se requiere una cantidad importante que tendríamos que hacerlo a través de un endeudamiento o a través de las APPs. Entonces, me preocupa enormemente que haga un planteamiento y que nos lo deje como en la cancha de los diputados. Ustedes deciden si se hace o no se hace el proyecto. Es más, ustedes deciden si endeudamos o no endeudamos al Estado. Me parece realmente preocupante ese planteamiento, aun cuando yo considero que el proyecto es sumamente importante para Zacatecas. ¿Sería cuánto? Una vez concluida la lista de oradores de los diputados y diputadas para hacer las
preguntas a los señores secretarios. Se le concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos al secretario de Infraestructura, posteriormente al secretario de Agua y Medio Ambiente, para luego darle la palabra al secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Tiene usted la palabra, secretario Ibargüengoitia, hasta por 20 minutos. Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de todos, trataré de hilvanar de manera ágil las preguntas, generalmente no en la misma secuencia en las que las hicieron, pero por optimizar algo de tiempo. Y me referiré al comentario del diputado Luis Medina con respecto a lo que representó el cierre de una administración, estando al frente de la Secretaría de Infraestructura, y su continuidad con respecto a la relación de proyectos. Efectivamente, una etapa difícil de cierre en la administración anterior del licenciado Miguel Alonso, un ejercicio que pudiera yo definir como una administración con proyectos a los cuales les hizo falta tiempo y recurso y están debidamente identificados, y ahorita mencionaré algunos de ellos. Con respecto a la diferencia en esta administración, la diferencia realmente radica en la planeación y radica en la profesionalización de la estructura orgánica de una administración. Hoy en día el arreglo institucional que tenemos en Gobierno del Estado nos permite a todas las dependencias ser más asertivas. Se ha permitido a la Secretaría de Infraestructura ahora ser meramente ejecutora, disminuirle la carga de planeación, de gestión de recursos y abocarnos a lo que nos toca, licitar y ejecutar obra pública. De esa manera, hoy la Secretaría de Agua y Medio Ambiente hace sus proyectos, puede realizar convenios, vivienda, de igual manera el Instituto Zacatecano para la construcción de escuelas. La obra pública, y hilvano ahí el tema relacionado a la corrupción, al tema diezmo, definitivamente es uno de las áreas del sector público más vinculadas a observaciones de entes auditores por la cantidad de recursos que definitivamente maneja. Una dependencia como la nuestra, y como bien lo decía la diputada Lorena Oropesa, pues tiene sobre sus hombros más de 2,000 millones de pesos en un ejercicio. El cúmulo de observaciones generalmente están asociadas a no cumplir con los plazos convenidos para su ejecución, a no llevar a cabo algunos de los trámites o procesos o documentación necesaria con respecto a la obra. ¿Qué necesitamos? Pues definitivamente incentivar y fomentar la capacitación y la profesionalización. El tema de la corrupción es, en algún momento incluso yo lo había mencionado, es algo que se maneja en el dominio público, pero que, como usted también bien lo decía, difícilmente es vinculatorio. Yo sí puedo asegurar, y lo digo honestamente y con respeto, en ese lapso final de la administración anterior y en lo que va de esta, ni yo ni nadie de mi equipo hemos participado en un acto de corrupción. No hemos recibido ni hemos gestionado para alguien la donación, la dádiva de un monto económico para la ejecución de una obra pública. No existe una lista negra con constructores vetados ni en la administración pasada ni en esta administración. Que sí existe una enorme carga, y hay que decirlo. Existen 200 o más de 280 empresas ya en este momento asociadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y esas son las más profesionales, pero hay otras más pequeñas también que se dedican a esta actividad. Solamente el padrón de contratistas del Gobierno del Estado enlista o vincula a más de 700 obras en el Estado para la ejecución de obra pública. El que todas estas empresas estén vinculadas a la ejecución de obra pública definitivamente es una carga importante para el Estado. No se puede de manera simultánea brindar el apoyo y un contrato de obra pública a todas las empresas. ¿Cuál es el balance que se tiene al día de hoy? De los 280 constructores, al menos, que podemos monitorear de manera recíproca, dada la instauración de un observatorio ciudadano para la construcción en la Cámara, pues que aproximadamente 90 empresas constructoras, es decir, el 30% de las empadronadas, en este mes de octubre aún no tienen un contrato de obra firmado con el Gobierno del Estado. Hay las perspectivas y los escenarios para que puedan ocuparse todas estas empresas. Hay convenios importantes de recursos por más de 600 millones de pesos que aún no se han firmado
con el gobierno federal, que estarán llegando en los próximos meses y que definitivamente nos permitirán poner a trabajar a todas las empresas constructoras zacatecanas. No hay a la fecha de esta administración un solo contrato firmado con una empresa foránea. Todas han sido zacatecanas y lo mencionábamos ya, alrededor de 80% con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Adicionalmente, bueno, también en ese mismo escenario y vinculándolo con el tema de la oportunidad del ejercicio del gasto, una de las últimas preguntas, pero por encontrarle la secuencia, los programas y convenios de obra pública tienen calendarios de ejecución una vez que son firmados los convenios con la Federación. De tal manera que si en este mes de octubre firmamos un convenio con Hacienda, nos permite un calendario de ejecución de 12 meses. Vuelve la obra de alguna manera multianual. Algunos programas, sí, por su naturaleza estatal, vencen al 31 de diciembre y parte de trabajar diferente, regresando a los primeros temas, tiene que ver con la oportunidad del impulso de gestión de proyectos, de licitaciones, de ejecución de obra pública y de ejercicio del gasto. De todos es sabido el retraso que se tenía en ejercicios anteriores en la Secretaría de Infraestructura. Se llegaron a tener ejercicios de hasta 3 años subsecuentes en un mismo momento. Hoy en día quiero informarles que nos abocamos en este 2017 única y exclusivamente a ejecutar las obras del 2017. No traemos obras rezagadas. Estamos en realidad conformando y fortaleciendo los proyectos que serán objeto de gestión tanto para el presupuesto de egresos de la Federación 2018, que abriré el tema en un momento por tratarse del sector carretero, como lo que en su momento será trabajado también en esta legislatura como presupuesto de egresos de la Federación. Y pudiera sonar extraño el comentario de decir nos abocamos a las obras de este ejercicio. ¿Por qué? Porque hay obras con algunos pendientes importantes. Y fue recurrente también la pregunta en el sentido de qué obras inconclusas quedaron de la administración anterior y por qué motivos. Yo quisiera mencionar el número de obras que se entregaron en proceso fue superior a las 200 obras, pero eran obras que fueron contratadas 1 o 2 meses antes de que la administración concluyera y que le tocó a esta administración prácticamente desarrollar, ejecutar y concluir, y que han sido y forman parte de este primer informe de gobiernos. Hay otras que sí efectivamente se quedaron en una etapa de su desarrollo, por mencionar un ejemplo claro y tal vez el más importante, el Centro Cultural Toma de Zacatecas. Un proyecto que de origen se estimó su inversión en 500 millones de pesos, que tuvo 3 asignaciones presupuestales, una de ellas en el 2014 por 250 millones de pesos, la segunda por 90 millones de pesos en el 2015 y la tercera por 50 millones de pesos en el 2016. Realmente ahí yo asimilo el término de qué faltó. Pues faltó tiempo y faltó recurso para poderla haber concluido. Hoy en día es una obra que tiene 3 contratos cerrados, auditados por los 4 entes que la pueden auditar, en lo local, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior del Estado, en lo federal, la Secretaría de la Función Pública Federal y la Auditoría Superior de la Federación. Han habido observaciones, sí, técnicas, efectivamente, se han venido solventando, como el haber pagado unos elevadores y que no estuvieran instalados. Los elevadores están entregados en bodega y se le hizo el requerimiento a la empresa con respecto al costo de la instalación, un concepto similar con respecto a butacas, otras observaciones con respecto al tema de impermeabilización, pero que hemos venido trabajando con las empresas para dejar solventadas esas observaciones. Ese es un proyecto importante que requiere una inversión por el orden de 80 millones de pesos en función de tipo de cambio, porque son generalmente equipamientos como mecánica teatral que se estipulan en dólares. ¿Y cuál es el futuro de ese proyecto? Pues definitivamente no representaba una prioridad para esta administración, toda vez que los programas venían muy etiquetados para obra carretera, para obra social, para obra educativa. Se requiere definitivamente una gestión extraordinaria del ámbito cultura, del ámbito turismo, que no desbalancee o que no quite recursos a alguna de las otras prioridades del Estado. Una obra también que se entregó en proceso, definitivamente importante y relevante, el Periférico Centenario, con un calendario de ejecución vigente aún a la fecha, al cual se le han articulado
recursos y en este momento nos lleva a que tengamos trabajando 4 empresas de manera simultánea en tramos diferentes y en especialidades diferentes. Me refiero a la protección de los taludes con concreto lanzado, a la construcción de barreras centrales de 2 distribuidores, uno en Bracho, otro en la calle 14 de noviembre, y que definitivamente se optó por destinarle este recurso de obras complementarias. Tiene un periodo de ejecución que se estará concluyendo el próximo mes de diciembre y que adicionalmente ha tenido y todavía está en proceso un amparo con respecto a un posesionario que se determinó como tal ante los tribunales. Fue concedida la razón al gobierno del Estado, sin embargo, ha interpuesto un recurso de revisión, estamos en espera, pero continuamos trabajando en el resto de los tramos. Otra obra importante parecida a las anteriores, la Presidencia Municipal de Fresnillo, una obra de 200 millones de pesos, tiene en este momento un avance de ejecución del 80%, el recurso sigue vigente, el recurso está en Zacatecas, fue comprometido oportunamente y estará terminándose en aproximadamente 2 meses. Y por último, pues pudiéramos mencionar lo concerniente al Cerro de las Bolsas. Realmente un proyecto de ese plan maestro que tiene que ver con la conexión entre el Parque Arroyo de la Plata y la plazuela del Asta Bandera a través de un puente peatonal que no nos ha sido permitido instalarlo hasta tanto no se tenga la conciliación entre la empresa concesionaria que es Ferromex, la Dirección General de Transporte Público de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, porque se tiene que suspender el paso del tren al menos un día. Y sabemos que pues al día pasan 25 trenes, de tal manera que han ido postergando y solicitando prórrogas para que se lleve a cabo esa actividad. Sin embargo, está debidamente levantado en acta ese concepto que falta por ejecutar y la responsabilidad de la empresa de hacerlo una vez que nos sea notificada el acta. De manera general, también identifico interés de muchos de nosotros en el ámbito carretero. Generalmente son proyectos sexenales el fortalecer nuestras líneas de vinculación carretera con los estados vecinos. ¿Cuáles son las 2 rutas carreteras importantes que esta administración ha privilegiado? Pues lo mencionó el gobernador como compromiso en su toma de protesta, lo mencionó en este primer informe de gobierno, la construcción del segundo cuerpo de la carretera Cuauhtémoc-Osiris. Es un tramo carretero, la construcción de un segundo cuerpo de 42 kilómetros de longitud, se requiere una inversión de 900 millones de pesos. En este momento se cuenta ya con el proyecto ejecutivo hecho de manera conjunta entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado. Se tiene también terminado el análisis costo-beneficio e ingresado en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, el mecanismo que nos llevaría de una manera ágil a la conclusión o a la construcción de esta autopista no es por la vía presupuestal del PEF, del recurso federal. Hoy en día esta autopista tiene una concesión de carácter estatal, pero de una operación federal que es hecha a través de caminos y puentes federales. El gobernador del estado hizo la gestión ante el presidente de la República y ante el secretario de Comunicaciones y Transportes de que esa concesión fuera liberada por parte de Capufe, entregada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y posteriormente entregada para su operación al gobierno del estado. ¿Eso qué permite o qué facilita en el modelo de gestión? Pues realmente lo que queremos no es operarla, pero lo que queremos es tener un activo que nos permita tener una palanca financiera, con ello diseñar un esquema de concesión complementario y la carretera se construya y se pague pues prácticamente sola con el tránsito de los propios usuarios. Es un escenario que se visualiza pueda ser construido este modelo de concesión en lo que resta de este año y el primer trimestre del año 2018 y posterior a esto emitir las convocatorias correspondientes. La segunda vía de importancia y de relevancia en estrategia, pues es definitivamente la comunicación con el estado de Jalisco a través de los cañones de Tlaltenango. Todos sabemos que representó un compromiso presidencial, la construcción del primer tramo del Jerez-Tepetongo. Esperamos que en años subsecuentes se hubiera ministrado recursos, se le hubiera asignado recursos a esa importante vía. Sin embargo, había algo que faltaba, no existía un proyecto ejecutivo, no tenía un costo-beneficio ni un número de registro o de inversión en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda. Nos hemos abocado de septiembre a la fecha en tener listo ese proyecto ejecutivo, en tener el costo-beneficio, ya fue ingresado en la unidad de inversiones de Hacienda, no se le ha emitido aún el registro, sin embargo,
la emisión muy próxima permitiría dos escenarios. Uno, que forme parte ya de las etiquetas del presupuesto de egresos de la Federación, o dos, que durante el ejercicio 2018 le pueda ser transferido una vez que se obtenga recurso a esta vía. Este siguiente tramo es un tramo de 26 kilómetros, requiere una inversión de 618 millones de pesos, de tal manera que esos 618 millones de pesos serían nuevamente administrados en ejercicios multianuales a través del PEF para la ejecución por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Cuál es el resto de los proyectos que están en esa cartera? Pues definitivamente la conclusión ya en el ejercicio 2018 de la carretera Jalpa-Calvillo, que requiere una inversión ya solamente de 50 millones de pesos para su operación, y la programación de otras dos que han venido con asignaciones multianuales, que es la Fresnillo-Jerez y la Fresnillo-Valparaíso. Las comentaban ya diferentes diputados por ser naturaleza o interés de sus distritos, de sus índoles de acción. Con respecto a la Fresnillo-Valparaíso, definitivamente restarán un número importante de ejercicios para que ésta sea concluida. Tiene en sus 90 kilómetros un avance de 50 kilómetros, le faltan 40, aproximadamente 15 millones por kilómetro de ampliación, entonces la inversión definitivamente es importante. Aquí aspiramos a que se le asignen por alrededor de 100 millones de pesos en el próximo ejercicio, lo mismo que a la Jerez-Fresnillo. Definitivamente estaremos atendiendo y recogiendo esas inquietudes de que los procesos de obras sean ordenados, le toque ejecutarlas a la SCT, no al gobierno del Estado. Hoy, por ejemplo, en la Fresnillo-Valparaíso, efectivamente, como decía el diputado Felipe Cabral, hay dos tipos de proceso que se vinculan. Uno de ellos es la modernización, que es la ampliación de 7 a 12 metros en un tramo confinado. En el otro tramo, que o bien ya se atendió, ya fue modernizado, o que será modernizado más adelante, se tienen previstos procesos ya sea de conservación superficial, bacheo, o bien reconstrucción en algunos tramos, y nos irá vinculando definitivamente esos dos tipos de acciones, al menos en 3 o 4 ejercicios hasta que esta carretera sea terminada. Un tema relacionado también de importancia por el tema de comunicaciones es el libramiento ferroviario. Existe definitivamente el compromiso y el interés de la administración del gobernador Alejandro Tello de continuar y de por fin tener al tren fuera de la zona metropolitana. Hoy cruza en 20 kilómetros la zona metropolitana. Se tiene un estudio de prefactibilidad, un anteproyecto y un análisis costo-beneficio. Es un libramiento de 70 kilómetros que iniciaría en la estación Berriozábal, en Cuauhtémoc, y terminaría en la estación Calera. Efectivamente tiene o requiere una inversión de 3.280 millones de pesos aproximadamente, incluyendo el derecho de vía para su ejecución. ¿Cuál es la problemática? La problemática incide en que el análisis costo-beneficio que se tiene le da una rentabilidad aproximada de un 12% al proyecto. Sabemos que el mínimo indispensable para que se le otorgue un registro en la Unidad de Inversiones de Hacienda es del 10%. Sí lo da, pero lo da con muy poco margen. Por esa razón estaba detenido. Definitivamente las gestiones que el gobernador ha hecho ante la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Comunicaciones abrió un nuevo escenario para fortalecer ese proyecto, y fue que se aceptara un nuevo capítulo en el término de riesgo, principalmente en 2 vías, por accidentes del propio tren en la vía o por las sustancias que el tren traslada en el cruce por la zona metropolitana. Ese nuevo capítulo le da una justificación distinta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se nos ha externado que es muy próxima ya la emisión del registro en la Unidad de Inversiones. Sin embargo, el problema siguiente sería el financiamiento de esta obra. Realmente no es una obra candidata a ser financiada con recursos del PEF, involucra definitivamente que sea un mecanismo conjunto entre el Estado y la Federación, pero una aportación mayor de la empresa concesionaria. Hoy ellos tienen esa concesión, están operando con deficiencias, pero no les representa una problemática. Una vez que tengamos el análisis costo-beneficio, definitivamente se volverá una exigencia a la empresa que los números de inversión den. Se ha puesto sobre la mesa, el gobierno del Estado ha planteado y se ha comprometido a liberar y a pagar el derecho de vía. El gobierno federal ha puesto sobre la mesa su disponibilidad para entregarle al operador o al concesionario activos que puedan capitalizar, ya sea por derecho de vía o patios de maniobras en otras entidades y en otras ciudades del país, y con ello se tenga como contraprestación
una inversión por el orden de 2.800 millones y pueda ser construido. La búsqueda de estos mecanismos financieros definitivamente nos deberá llevar en el mediano plazo a iniciar este proceso de reversión que significará mucho para Zacatecas en el ámbito de la movilidad, en el ámbito medioambiental, en el ámbito de la seguridad. Es el estatus que tiene en ese momento este proyecto. Con respecto al teleférico, es de todo sabido, este proyecto fue ingresado, fue opinado por el INAH en la administración anterior. La opinión, si bien no rechazaba su autorización, decía que no era una solución adecuada. Una vez que inicia esta administración, el INAH envía un exhorto al gobernador en el ánimo de que sea modificado y replanteado el proyecto. Este proyecto o esa recomendación fue atendida, se instaló una mesa de trabajo, el proyecto se replantea, es aceptado por todos los participantes, tanto en lo federal como en lo estatal. Se reanudan los trabajos el pasado mes de mayo. En este momento tenemos aproximadamente un 40% de avance en lo que representa la obra civil y posteriormente será desmontaje e instalación. El programa a partir de mayo a la fecha se ha mantenido similar a lo proyectado. Nos lleva a un escenario en que el próximo mes de diciembre estaremos teniendo ya instalado todo el equipo electromecánico y en operación. A partir de ahí, definitivamente viene una etapa de puesta a punto, de prueba, que puede llevar o bien 15 días o bien 2 meses, no lo sabemos, dependiendo de las condiciones del trabajo electromecánico y pues bueno, se volverá a contar con este activo, con este capital importante turístico para Zacatecas. Bueno, con respecto a 2 temas también vinculados, el reglamento de construcción y la ley de obra pública, efectivamente contamos con una nueva ley de obra pública, un reglamento que fue publicado los últimos días del mes de de agosto, en los últimos días de agosto. Estamos prácticamente en la última etapa del plazo que se determinó para que fueran publicadas, asignadas y publicadas las convocatorias para la instalación tanto del Consejo Consultivo como de la Comisión de Directores Responsables de Obra. Será publicada estos 2 instrumentos esta misma semana para iniciar el proceso de su instalación. Iniciaremos también y tenemos diseñada una mecánica de capacitación a los municipios porque definitivamente trae un vuelco importante en la normatividad de construcción. 34 años después, los sistemas constructivos han cambiado, las mecánicas o las dinámicas administrativas también. Con respecto al padrón del director responsables de obra, lo administra la CADRO, que son los colegios y la Secretaría de Infraestructura. Con gusto estaremos haciéndole llegar, diputada, el listado de los directores responsables de obra que se tenían vigentes al mes de septiembre del año 2016. Y bueno, la ley de obra pública, definitivamente agradecer a esta honorable legislatura la dinámica para instaurar una mesa de trabajo en conjunto con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Se han tenido una serie de sesiones para la revisión de un proyecto. Ha estado presente la Comisión de Obra Pública, la Coordinación General Jurídica, la Secretaría de la Función Pública, las dependencias ejecutoras. Se ha consensado de manera preliminar ya un proyecto, independientemente de la vía por la cual llegue esa iniciativa al Congreso. Estamos ciertos de que es un instrumento necesario que brindará mayor facilidad en los ámbitos de planeación, proyección, contratación, ejecución y fiscalización de la obra pública. Pues tal vez se me quedan algunas preguntas aún sin contestar. Haré la revisión y con todo gusto las enviamos en la individual a todos las diputadas y diputados y muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias, secretario Ibargüengoitia. Le agradezco sus respuestas. Tiene el uso de la palabra el secretario Víctor Armas, hasta por 20 minutos. Con su venia, diputada presidenta, yo no quiero dejar de pasar la oportunidad primero de reconocer en usted, diputada Oropesa, diputada Holguín, diputado Torres, diputado López de Lara, diputado Sandoval, diputada Flores, diputada Santibáñez, diputado Cabral, diputado Peña, diputado González, diputada González, diputado de Lira, diputado Reveles, diputada Borrego, diputado Carrera, diputada Aguirre, diputada Ortega y diputado Sandoval,
que todas y cada una de los integrantes de esta 62ª legislatura han hecho un trabajo de permanencia en sus distritos y han hecho un trabajo de gestión ante el titular del Poder Ejecutivo. Y me parece que esto es destacable porque quienes nos observan a través de las redes sociales o a través de los medios de comunicación deben tener la certeza, los habitantes de Zacatecas, que están dignamente representados en esta soberanía popular. En el caso particular del sistema Milpillas, debo comentar que el sistema tiene dos proyectos. El primero, que tiene que ver con el almacenamiento de 64 millones de metros cúbicos, con una cortina de 90 metros, un vertedor que tiene un largo de 300 metros, prácticamente tiene un costo de 1.800 millones y lo que se está planteando es que se incluya en el presupuesto de egresos de la Federación 2018 y se garantice la multianualidad para que pueda ser construida en un periodo hacia el 2021. La otra parte del sistema, que tiene que ver con la conducción precisamente del agua, es un acueducto que lleva implícito la construcción de una planta potabilizadora, en este caso 2 plantas de rebombeo y un tanque de cambio de uso de régimen, pero 2 acciones fundamentales dentro del proyecto de acueducto por el cual se incrementa el monto. Uno es la construcción de un acuaférico, en el caso particular de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, y estamos planteando la construcción de un acuaférico también para el municipio de Fresnillo. Es importante señalar que la línea de conducción es de 167 kilómetros de longitud. ¿Qué estamos implementando? Un modelo donde el 49% de la inversión sea, en este caso, a través del Fondo Nacional de Infraestructura con recursos no recuperables, es decir, recursos que el fondo le va a destinar a Zacatecas. Y nosotros tenemos que hacerle frente al 51% de la inversión. Yo quiero ser muy claro en esta parte porque hay diversas alternativas. La que menos afecta a las finanzas públicas es precisamente el esquema de asociación público-privada. ¿Y por qué es el comentario respetuoso hacia esta soberanía? Es que la decisión primero tendrá que ser que ustedes autoricen o no en su momento la modificación del presupuesto de esta Secretaría 2017 para que podamos constituir un fideicomiso en el cual puedan ingresar los recursos de este 49%. La segunda decisión que tendrá esta soberanía, si es que el modelo financiero, ustedes tienen a bien observarlo y en su momento decidirlo, será precisamente la autorización al titular del Poder Ejecutivo para que en este caso pueda contratar el modelo financiero que nos permita construir el acueducto a la par de la construcción de la presa y que hacia el primer semestre del año 2021 se entregue el primer metro cúbico de agua del sistema Milpillas para el corredor Fresnillo, Enrique Estrada, Calera, Zacatecas y Guadalupe. Por eso es el planteamiento de que esta soberanía tendrá la decisión de, en este caso, poder o no autorizar el esquema de construcción o de financiamiento para la construcción del sistema. El diputado Medina hacía una pregunta. ¿Nosotros podemos hacer que la Federación pueda absorber el 100% de la inversión del sistema Milpillas? No lo podemos hacer porque las reglas de operación del Fondo Nacional de Infraestructura únicamente autorizan hasta un 49% del financiamiento. Y es importante que para el tema del agua potable, debo señalarlo con toda claridad y de manera respetuosa, tenemos que observarlo con una visión gerencial. Esto es, nosotros tenemos que cubrir 2 partes importantes para el sistema y va concatenado en la preocupación que han tenido ustedes respecto a los organismos. 2 cosas tenemos que hacer, pero antes quiero destacar que la voluntad política del titular del Ejecutivo, Alejandro Tello Cristerna, fue tal que la T1, es decir, el compromiso financiero para que se construya el acueducto, lo va a absorber el gobierno del Estado. Y lo que se refiere la T2 y la T3, que es el mantenimiento y la operación del acueducto, que más o menos sería en un costo de 176 millones de pesos al año,
la tendrían que absorber los organismos de agua potable. ¿De dónde saldrían estos 176 millones de pesos? Ustedes se preguntarán, y es precisamente cuando dejemos de utilizar la energía eléctrica o el pago de energía eléctrica de los pozos profundos. Recuerden que estamos en este momento perforando incluso a más de 300 metros. Lo estamos haciendo en este momento en Guadalupe y en Fresnillo. Y nuestra agua tiene una condición más pesada, con mayores sales, con mayores minerales. Nuestras bombas, evidentemente, tienen una sobrecarga y nosotros necesitamos primero adquirir, en este caso, equipos más eficientes, pero al momento en que nosotros prácticamente cerremos los pozos, ese pago de energía eléctrica es la que se va a destinar para pagar el mantenimiento y la operación del acueducto. Esto que les estoy comentando, señoras y señores diputados, ya fue revisado por el Consejo Consultivo Técnico de la Comisión Nacional del Agua y ya se lo aprobaron a Zacatecas. El modelo financiero está aprobado, es decir, es viable. ¿Qué tenemos que hacer? Precisamente ajustar, armonizar con los organismos de agua potable a cumplir con dos cosas, insisto, con la eficiencia comercial, es decir, tenemos que cobrar el agua y quiero ser muy claro, no estoy a favor del incremento de las tarifas, pero sí estoy a favor que se cobre el agua. Pongo el dato de Fresnillo para responder al diputado Omar Carrera. Fresnillo produce 14 millones de metros cúbicos anuales, es decir, extrae, el municipio paga 14 millones de metros cúbicos, pero solamente cobra 8. Es decir, el 40% del agua que el municipio gasta en extraer no la está cobrando. Ahí está la primera deficiencia económica que tiene el organismo. ¿Qué organismo de agua potable va a ser viable financieramente? Ninguno, cuando no tiene la capacidad de subsidio más que de 230,000 pesos mensuales que les da la presidencia municipal al organismo. No va a ser financieramente viable. Yo tengo muy claro que mi función no es debatir con ninguno de los alcaldes y mucho menos con ninguno de los integrantes de esta soberanía. Tengo una responsabilidad que el gobernador me confió y la cual me parece que hemos hecho con toda dignidad y hemos cumplido porque he tenido la fortuna de llegar a una dependencia integrada por mujeres y por hombres honestos, capaces, trabajadores, a los cuales aprovecho para reconocer su presencia y agradecerles el acompañamiento en este año de trabajo. Pero la responsabilidad como autoridad ambiental y como autoridad hídrica es decir la verdad. La planta tratadora Oriente de Fresnillo está cerrada desde el 30 de mayo y tenemos diversas repercusiones. Hemos hecho visitas de campo por parte de la Procuraduría Ambiental y también por la parte de la Comisión Nacional del Agua. Lo que sigue es que si esa planta no funciona, va a ser sujeta a una sanción. ¿Hasta cuánto? Es muy sencillo el cálculo. Esa planta está diseñada para un gasto de 300 litros por segundo. ¿Con cuánto puede ser sancionada? Les diré el techo presupuestal, 300 millones de pesos. Tenemos un problema serio. Y quizá, insisto, las calificaciones, los juicios de valor personal, que yo respeto para quien los emita, porque a eso estamos sujetos los servidores públicos, deben quedar de lado, porque lo que hoy necesita Fresnillo, y aquí reconozco la voluntad política de las y los legisladores fresnillenses y en general de la 62ª legislatura del Estado, sí es una gran atención, pero no es con una inversión solamente de 72 millones de pesos. ¿Qué tenemos que hacer? Una inversión en micromedidores. Hay que ir a cobrar el agua y hay que tener un fortalecimiento político, como yo lo dije en mis declaraciones, que no fueron correctamente interpretadas, porque el fortalecimiento al organismo de agua potable implica que cuando haya una diferencia de carácter política o de carácter social, no politicemos el tema del agua potable, porque hubo una protesta del sindicato de mineros y la salida fácil fue no cobrar el saneamiento. Y hoy el no cobrar el saneamiento nos tiene en crisis al organismo de agua potable, cerrada una planta tratadora de aguas residuales y que el miércoles 25 de octubre de este año, es decir, la siguiente semana, vamos a tener la visita de la Dirección General Técnica de la Oficina de la Presidencia de la República, de la Secretaría de la Función Pública, de la Comisión Nacional del Agua y de un servidor para ir a verificar
¿cuál es la afectación del municipio? Nosotros queremos ayudarle a Fresnillo, queremos ayudarle al alcalde, queremos ayudarle a la directora de agua potable y me parece que todos tenemos una obligación para que de una vez por todas los vicios que arrastra el sistema de agua potable de Fresnillo los erradiquemos. Es fundamental y no es un tema de carácter político y yo insisto, tampoco un tema de carácter personal. Puedo o no estar cercano al presidente, puedo o no tener distancia al presidente. Lo relevante es que como secretario le ayuda a Fresnillo y que esa planta funcione al 100% y que la planta, que en este caso es la Poniente, que solamente está trabajando un 60%, también trabaje en un 100%. Quiero poner un ejemplo claro de cuando se asume una responsabilidad. El caso de Chiapas. Es la primera vez en la historia que se está cobrando el saneamiento. Y ahí está la planta tratadora de aguas residuales, funcionando al 100%. Todos tenemos que hacer conciencia de que si no contribuimos al pago puntual del servicio de agua potable y si como usuarios tampoco adquirimos la responsabilidad de pagar la cuota de saneamiento, insisto, ninguna inversión, ni siquiera el sistema Milpillas va a ayudar a que financieramente funcionen los organismos de agua potable. Han preguntado cuántas plantas tratadoras de aguas residuales existen en el estado. Son 91, 13 están por causar baja de inventario por el abandono de las autoridades municipales. Es menester destacar que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que la responsabilidad del funcionamiento del servicio de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento es única y exclusiva de los municipios. Hay 7 que están fuera de mantenimiento o de operación por falta de mantenimiento. Y evidentemente nos quedan 71 plantas tratadoras de aguas residuales que están funcionando en Zacatecas. Preguntaba a la diputada Borrego cuántas se habían hecho en el gobierno anterior. Se hicieron Boquillas en Cañitas, Pozo de Jarillas, Ojo Caliente, El Fuerte, Villanueva, San Martín, Sombrerete, Carrillo, Fresnillo y Colonia Cuauhtémoc, en este caso en Sombrerete. Es decir, 32 plantas tratadoras de aguas residuales, de las cuales 25 están trabajando de manera eficiente y 6 con deficiencias que algunas pueden estar dadas de baja en el proceso de inventario. ¿Por qué lo comparto? Porque me parece que ustedes nos pueden ayudar, pueden ayudarle sobre todo a la gente que está en los municipios, no al gobierno, quiero ser claro en esto, a la gente que está en los municipios, a que en el presupuesto de egresos del Estado, mi sugerencia respetuosa es que incluso para salvar la parte política, ustedes pueden etiquetar el recurso y los proyectos específicos para que podamos en este caso hacerle frente a los compromisos que tenemos, por un lado con el saneamiento y por otro lado con lo que tiene que ver con la ampliación de coberturas de agua potable y alcantarillado. Se ha comentado la contaminación del río Aguanaval, hemos hecho ya una visita de inspección, tenemos ya el proyecto ejecutivo que oscila en los 3.280.000 pesos para poder resolver el tema del colector. Pero voy a decir algo también con mucha responsabilidad, la planta tratadora de aguas residuales hace 2 años que no funciona. Nosotros necesitamos hacer conciencia, y digo en conjunto la autoridad y evidentemente la representación popular y los alcaldes, porque cada quien tiene que hacer lo que le corresponde y lo tiene que hacer bien. Insisto, más allá del origen partidista, más allá de la visión que pudiéramos tener, que es incluso legítima, lo que hoy requiere Zacatecas en materia de saneamiento y que va concatenado al tema del medio ambiente es una visión responsable. No son juicios. Los juicios al final del día me parece que solamente tienen una permanencia efímera. Lo que verdaderamente va a recordar la gente es el legado y el trabajo que hemos hecho. Pongo el caso de Fresnillo y con eso cerraría el tema de Fresnillo. Estamos perforando en este momento 2 pozos en Vasco de Quiroga y uno en Plenitud, así es, en la comunidad de Plenitud, y entregamos el sistema de 2 pozos en Pardillos. Entonces, puede ser una cuestión de óptica de si hemos trabajado o no, pero yo seré responsable y siempre hablaré con la verdad. A eso nos protestaron, a venir a decir con claridad. En el caso de los terrenos para la presa Milpillas, debo señalar al diputado Medina que tenemos un avance del 85%.
con contratos de ocupación. Más o menos la conformación en general de las 300 hectáreas que corresponde el Baso, un 75% son pequeños propietarios y un 25% únicamente son ejidatarios. ¿En qué parte estamos con los ejidatarios? Nos faltan 3 reuniones ejidales para poder, en este caso, cerrar lo que nos corresponde al 15%. ¿Por qué avanzamos? Precisamente por la conformación de que en su mayoría los predios son de pequeños propietarios rurales, pero tenemos la información puntual también para poderles incluso con toda claridad decirles quiénes son o quiénes eran en este caso los propietarios de los predios, y hay gestiones que en este caso los propios habitantes nos han hecho, particularmente el tema de la construcción de caminos, que se involucre en este caso a las personas al momento de que se construya la presa, es decir, la generación de empleos. Solamente para esta etapa de proyectos de trabajo se han generado 300 fuentes de empleo ya en prácticamente la región, solamente en los trabajos que se ha correspondido en estos prácticamente el año de trabajo. Y dentro de lo que también le hemos ofrecido a la gente, hablar con toda claridad. Yo leí hoy la nota en El Sol de Zacatecas y por supuesto lo que el gobernador ha sido muy claro y enfático en una instrucción es que la presa es tan importante, es un proyecto que va a traer un gran beneficio y que la atención tiene que ser puntual, permanente y personalizada, y particularmente para evitar conflicto social o político con cualquier representante, y para nosotros cualquier persona que tenga una representación o que no la tenga y que tenga alguna observación, la vamos a atender con toda puntualidad. Preguntaba el diputado Cabral que cuántas presas tenemos en Zacatecas, son 164 presas. Quiero destacar que las más importantes son Leobardo Reynoso con una capacidad de 95 millones de metros cúbicos, Ramón López Velarde de Jerez con 26 millones de metros cúbicos, el Cazadero de Río Grande con 22 millones de metros cúbicos, el Chique Tabasco con 139 millones de metros cúbicos, la Miguel Alemán Excame Tepechitlán 65 millones de metros cúbicos, la Ingeniero Julián Adame Tayagua Villanueva con 32 millones de metros cúbicos. La Comisión Nacional del Agua reporta que las presas en este momento se encuentran a un 88% de su capacidad de almacenamiento. En el tema también de la desertificación, sobre la preocupación que externaba la diputada González, me parece una pregunta muy inteligente. Nosotros estamos trabajando con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y con la FAO de la ONU un proyecto modelo en el municipio de Pánuco, que tiene que ver precisamente con la atención de la desertificación producto del cambio climático, con el mejoramiento de la calidad de nuestros suelos, y está concatenada con el aumento de la productividad rural. Este proyecto modelo, que afortunadamente tuvimos la oportunidad de que se desarrolle en Pánuco, nos va a permitir no solamente replicarlo en Zacatecas, sino quiero destacarlo a nivel global. A eso lo vino a hacer la FAO por las condiciones climáticas que presenta Pánuco. Pánuco es uno de nuestros municipios, de nuestros 10 municipios que está en riesgo de cambio climático, y a partir de lo que suceda en este proyecto modelo, señora diputada, nosotros implementaremos este plan emergente al cual usted hacía mención. Me han preguntado el tema del impuesto ecológico. El impuesto ecológico al momento ha recaudado 20.790.676 pesos, de los cuales el depósito de almacenamiento de residuos ha recaudado 15.439.583 pesos. En el caso de la vertiente de emisión de contaminantes al suelo y el subsuelo han sido 2.629.103 pesos. En el caso de emisión de gases a la atmósfera, 1.515.154 pesos. Y en el caso de remediación ambiental en la extracción de material, 1.206.836 pesos. ¿Quiénes han contribuido a los impuestos ecológicos? En este caso a Minera Peñasquito, Sociedad Anónima de Capital Variable, la Minera Tayagua, Sociedad Anónima de Capital Variable, la Minera Real de Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable, la Minera Capstone Gold, Sociedad Anónima de Capital Variable, la Minera Ariane Silver, Sociedad Anónima de Capital Variable, son las mineras que han contribuido al impuesto ecológico. Abusando unos instantes de su tiempo, el tema de la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Es importante, señora diputada, por la preocupación que han externado, si es en este caso la instalación de la planta de producción cervecera el producto o en este caso el factor fundamental de la sobreexplotación de los acuíferos. Debo responder con toda claridad.
Primero, en el caso de los acuíferos, el 85% del consumo de agua se va a la producción agropecuaria. Solamente el 6% está destinado al uso industrial y en este caso el 6% restante solamente se va para consumo humano. Esos son los datos que nosotros trabajamos en conjunto con la Comisión Nacional del Agua y la verdad es que la recomendación es que tenemos que tecnificar nuestro campo, estamos tirando el agua en el campo, es importante por supuesto, es la actividad primaria, es la actividad fundamental del Estado, pero también yo protesté decir la verdad y ese es el porcentaje. ¿Dónde se va el agua? A la producción agrícola. El caso de las mineras, alguien preguntaba ¿cuánto consumen las mineras tienen una concesión federal, ¿a quién le pagan por el uso de agua potable? Que es, en este caso, no necesariamente es agua potable, porque prácticamente ellos los extraen para sus procesos industriales, pero ellos le pagan el derecho de extracción a la tesorería de la Federación. Preguntaba el diputado López de Lara la condición del relleno sanitario intermunicipal, ¿por qué está hecho un cerro de basura? Porque hubo un mal manejo, ya lo hemos comentado de manera pública, hemos tenido reuniones con los presidentes municipales de Guadalupe, Betagrande, Morelos y con la alcaldesa Judith Guerrero y estamos acompañando para la construcción de una segunda celda que nos permita una segunda etapa y evidentemente nivelar lo que se tiene, digamos, como excedente de basura para que nos permita también tener un adecuado manejo, en este caso, de nuestro relleno intermunicipal. En el caso de Guadalupe, que externaron sobre una acción inmediata para el tema de agua potable, estamos trabajando en conjunto con la GIAPAS, el municipio de Guadalupe y con la gestión de la diputada Claudia Anaya ante la Comisión Nacional del Agua, la perforación de 2 pozos y la línea de conducción junto con unos tanques con una inversión de 75 millones de pesos, de los cuales 25 millones son de la Comisión Nacional del Agua, 10 millones del municipio de Guadalupe, 15 millones del municipio de GIAPAS, y 25 millones de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente. Muchísimas gracias, señoras y señores diputados, por su atención. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, secretario. Se le concede el uso de la palabra al secretario Ismael Solís Mares, hasta por 20 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Bueno, pues por obvio de tiempo, trataré de ir vinculando algunas de las preguntas que las señoras y señores diputados me han realizado. Empezaría por la pregunta del diputado Osvaldo Ávila, que se vincula perfectamente con la pregunta de la diputada Isadora Santibáñez. Respecto al qué hacer de la escrituración, de la regularización de los fraccionamientos con asentamientos que en su momento no fueron debidamente bien constituidos. Decirles que siempre cumplimos con 3 factores importantes y uno adicional. El primero es la parte jurídica, que tiene que ver con la documentación del posicionamiento del fraccionamiento, la parte técnica, que tiene que ver con la topografía, el levantamiento, las medidas y colindancias, la certificación del fraccionamiento y la otra que tiene que ver con la parte social. Y una más, que es muy importante, tiene que ver con la disposición y el buen ánimo de los ayuntamientos, de los cabildos en los municipios. Decirle, diputada Isadora Santibáñez, que actualmente tenemos 24 fraccionamientos en Guadalupe activos, en donde esperamos entregar más de 2,000 escrituras. Y con referente al decreto 652, decirle que efectivamente se publicó en octubre del año pasado, en el que se consideran los fraccionamientos Las Peñitas, Jesús Peros Cuevas, Luis Donaldo Colosio, sección Progresistas, sección Sutzamob, entre otras Bastión Rojo y San Cosme. Decirles que llevamos un avance ya muy importante, hemos realizado ya casi 500 escrituras de estos fraccionamientos derivados de este decreto, que se estarán firmando los próximos días en un evento público aquí en Guadalupe y posteriormente pasarán al traslado dominio en el municipio el registro, la inscripción en el registro público de la propiedad. De esa manera habremos de concluir este primer paquete y decirle que la instrucción del señor gobernador ha sido por la constante petición
que tiene de los diputados, obviamente, también de los alcaldes y sobre todo de la gente, de tener su certeza jurídica. Diputada. Comúnmente, amigas y amigos diputados, eso se convierte en un círculo vicioso. La gente luego a veces no quiere aportar los recursos para el agua, la luz y el drenaje porque dice que no tiene certeza jurídica. Entonces conseguimos una coyuntura dentro del Código Urbano que los presidentes han adoptado y han aceptado para aprobar los fraccionamientos con la salvedad de que las mesas directivas en su momento se sigan haciendo cargo de la instalación de estos servicios básicos. De esa manera estamos rompiendo ya con ese círculo pues que no nos permite avanzar en muchos de los casos. La gente recibe su escritura y luego empieza a aportar lo que le corresponde para los servicios que marca el Código Urbano. Decirles que experiencias tenemos muchas en el pasado y en el presente, pero sí traemos más de 500 fraccionamientos, creo que de urbanos son alrededor de 400 actualmente, más 260 que están dentro del régimen de fraccionamientos rurales, en los que están enclavados también los fondos legales, como el caso de Trancoso, que ya casi concluimos de su escrituración. Y bueno, decirles que el señor gobernador tuvo un gesto muy apropiado, dándole un término y un carácter muy social. Las escrituras para este año iban a tener un costo de 3,700 pesos aproximadamente, y él a través de un decreto gubernativo bajó el costo de las escrituras para solamente tener una recuperación de 2,500 pesos. Eso es un gesto que debemos reconocerle al gobernador. Sabemos que vamos a recaudar menos, pero lo importante no es esa parte. Creo que lo importante es qué le podemos dar a la gente. Lo decía la diputada Ortega, si no mal recuerdo hace ratito, nosotros seremos solamente el fin. El objetivo principal es la gente, y acuérdense que nosotros atendemos este sector que día a día hace lo posible, hace grandes esfuerzos por lograr tener la certeza jurídica y su patrimonio para ellos y sus familias. Entonces decirles pues que estamos avanzando, que no todo es una cuestión de buenas voluntades. Hay que trabajar mucho. La Secretaría de Vivienda, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, tiene las mejores condiciones en este momento, ya que fueron incorporadas a la misma 5 áreas de otras dependencias, entre ellas la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, la Subsecretaría de Vivienda, el mismo organismo regularizador de la tenencia de la tierra en Zacatecas, que está en extinción ahorita, su proceso de liquidación, fraccionamientos rurales, la dirección que estaba en la Coordinación General Jurídica, y otra dirección más que estaba en Cedesol, la Dirección de Vivienda y Programas Sociales. Decirles pues que no ha sido fácil, es una cuestión pues de tiempo, de engranaje, porque todos tienen condiciones o tuvieron condiciones distintas a las que hoy tienen la nueva Secretaría. Más sin embargo, decirles que no hemos parado, tuvimos algunos meses preparando todo su marco jurídico, su marco normativo, y por cierto, hay una reforma muy importante, una iniciativa de reforma muy importante a la Ley de Fraccionamientos Rurales. Ahí se las encargo, amigos y amigas diputadas, para poder agilizar este cambio de régimen que tanto nos hace falta en Zacatecas, de la mano de 2 reformas adicionales, la del Código Urbano y la del Código Civil, y luego unos días más estaremos enviando otras 3 reformas pequeñas a la Ley del Patrimonio de Estado y Municipios, asimismo a la Ley de Hacienda Municipal para salvaguardar y proteger a los presidentes municipales, y un anexo por ahí a una iniciativa que ya entró y que habremos de revisar y proponer un párrafo más para el tema de los espacios públicos, que ya llevamos casi 1,000 espacios públicos recibidos de diferentes municipios, todos con características especiales, porque no todos son del régimen de fraccionamientos rurales. Ya saben ustedes que algunos son de propiedad o fueron propiedad privada, hoy en manos y posición de los municipios, otros del régimen de Gidal, otros más, amigas y amigos, están acentuados en el régimen de bienes nacionales. Entonces tenemos una tarea muy ardua ahí para en los próximos años
seguir trabajando. Dimos a conocer que en este año 2017 haríamos por lo menos 3,000 escrituras y a lo largo de los 5 años 15,000 escrituras. Pues quiero decirles, amigas y amigos, que a la fecha llevamos entregadas 4,400 entre títulos y escrituras por parte nuestra, pero además algo muy importante que quiero comentarles. El señor gobernador, en esa idea pues de darle la certeza jurídica a la gente que tanto la ocupa y sobre todo en los espacios públicos para la gestión de sus recursos, decirles que firmamos un convenio con el Registro Agrario Nacional y el INSUS para poder exentar del pago del avalúo y del registro, de la inscripción del registro en catastro del Estado. Y bueno, pues decirles que esto ha permitido que más de 2,300 títulos de propiedad hayan avanzado, hayan transitado. Ya entregamos aquí en La Pimienta, aquí en Zacatecas, cerca de 800 de ellos. Entregamos también constancias parcelarias allá por Genaro Codina. Estamos ahorita por entregar casi 160 allá por Nieves también de un ejido, y tenemos otras 1,000 entre Sombrerete y otros municipios ya en los catastros municipales y en el registro público de la propiedad. Entonces estamos avanzando. El señor gobernador, con esa visión con la que creó la Secretaría, también puso a disposición de las organizaciones, de el gobierno federal, en este caso el Registro Agrario y el INSUS, la disposición para poder avanzar en el tema de la regularización. Con esto yo quiero decirles, amigas y amigos, que vamos a seguir avanzándole. El reto es enorme, lo decían ustedes, en todos lados tenemos fraccionamientos irregulares. Por cierto, hace unos días entregamos en la normal Matías Ramos de San Marcos, Loreto, Zacatecas, los 10 títulos que amparan la propiedad en donde está construida, donde está asentada esta normal. Y bueno, fue un trabajo de 5 meses con la colaboración, con la ayuda del propio director, de los estudiantes, de la sociedad de alumnos y el propio presidente municipal. Y bueno, pues el espíritu sin duda alguna del señor gobernador, que nos dio todos los elementos para poder declarar estas reservas territoriales en favor de la Secretaría de Educación y Cultura, en favor de la propia normal Matías Ramos. Decirles pues que estamos avanzando, y así como esto, bueno, pues estamos en la antesala del primer centenario de la constitución de este régimen de fraccionamientos rurales, que según nuestros datos y registros históricos, pues tiene que ver precisamente con el municipio de Loreto, que comienzan los registros en 1918, entonces estamos en las vísperas, pues, y con la ayuda de ustedes, con esta reforma a la ley de fraccionamientos rurales, para lograr ese cambio tan importante. Vincular también de la pregunta que hace la diputada Lupita González, que cuáles son los principales proyectos de movilidad urbana que se tienen vinculados con la pregunta del diputado Arturo López de Lara, la misma pregunta del diputado Medina. Decirles que estamos trabajando actualmente para la movilidad de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, bajo 2 proyectos muy importantes. Nosotros estamos convencidos que es necesario desincentivar el uso del vehículo para darle entrada, para darle oportunidad a la gente que se mueve en esta zona conurbada en vehículos no motorizados. Estamos muy convencidos, por ello es que recibimos y caminamos de la mano del señor gobernador ahí por el Parque Arroyo de la Plata hace unos meses atrás, entrevistándose y platicando con la gente, quienes le expresaron en todo momento su deseo de que pudiéramos entrarle en un proyecto maestro de remodelación de este pulmón tan importante de la zona conurbada. Decirles que partiendo de ahí, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, y incluyendo un servidor en la Secretaría, nos pusimos a trabajar. Ya tenemos listo el proyecto, ya está revisado por el señor gobernador, avalado, y también por la misma sociedad organizada con la que hemos estado trabajando y platicando. Decirles que estamos ya nada más en espera que nos transfiera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 16.5 millones de pesos del Fondo Metropolitano, que ya fueron aprobados por el mismo Consejo. Decirles que estamos en espera de 8.753.000 pesos
también del Fondo Minero para enriquecer este proyecto. Asimismo, 4 millones con los que se comprometió la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la maestra Rosario Robles, y además 2.9 millones de pesos que aportará CINFRA a través también del Fondo Minero para la remodelación del estacionamiento. Junto a esto, pues suma una cantidad muy importante que rebasa los 32 millones de pesos. El proyecto general, que contempla las 4 áreas, consta de 4 superficies muy importantes, A, B, C y D, la que está acá por el puente de la Araña. Y bueno, pues decirles que cuenta con espacios, va a contar con espacios dignos, el proyecto ya los incluye en cuanto a sanitarios, las áreas para hacer ejercicio al aire libre, áreas para caminar, la propia ciclovía que comunicará la parte de Guadalupe con Zacatecas. Decirles que también se estarán reforzando las áreas de juegos infantiles, las canchas de básquetbol que están ahí, que ya no sirven, también serán construidas, entre otras cosas, los sanitarios y muchas más. Decirles que ya estamos nada más en espera. El día de ayer estuvimos en la Ciudad de México, una comisión de la Secretaría para la gestión de los recursos del Fondo Metropolitano. Entonces vamos muy avanzados. El costo total aproximado es de 67 millones, por lo que nos restarían 34 millones más para el próximo año. Es en el tema de movilidad urbana, estamos vinculados totalmente con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Transporte o Tránsito y Vialidad, y decirles pues que somos una secretaría que trabaja de manera transversal en todos los sentidos. Comentarles adicionalmente también que para este mismo fin, diputadas y diputados, hemos logrado ya un convenio muy importante con los transportistas de la zona urbana, junto con el gobernador, para darle entrada a un nuevo modelo de transporte rápido. En el pasado, y no lo descalificamos, por el contrario, reconocemos que hubieron grandes esfuerzos desde el sexenio antepasado y el pasado por lograr a través de un segundo piso, por lograr a través de un metrobús este transporte rápido con conectividad con 2 terminales de transferencia y una troncal y varias alimentadoras. Decirles que aparte de haber firmado este convenio con los transportistas hace unos días pasados, quienes ya están muy convencidos de entrarle, de convertirse en empresarios, también están convencidos pues de que es tiempo de renovar o morir. Ellos lo saben, lo han concebido perfectamente, hemos sido claros en los planteamientos. Visitamos varias ciudades con proyectos exitosos de esta naturaleza, la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, León, Guanajuato, entre otros más. Tuvimos asesoramiento de varias empresas para este fin. Y bueno, en ese mismo marco de la firma del convenio con transportistas, el señor gobernador también firmó un convenio intersecretarial, donde participa la Secretaría General de Gobierno a través de su Subsecretaría de Transporte, la Secretaría de Infraestructura, que encabeza el arquitecto Ibargüengoitia, que está aquí a mi costado izquierdo, y obviamente la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Decirles que vamos bien, es cuestión de tiempo, tiene una inversión muy importante, estamos esperando que el proyecto final nos arroje ya los números con los que habremos de empezar a trabajar. La gestión la haremos las 3 secretarías de la mano con los transportistas para hacer lo que nos corresponde al gobierno del estado, que es la infraestructura, las terminales de transferencia, la línea troncal, entre otras cosas más, y decirles pues que los transportistas ya están conscientes que en la firma de su convenio les implica asociarse, les implica contratar un organismo administrativo y les implica también convertirse ya de concesionarios a empresarios. En este tema, pues bueno, viene a contribuir también ya la movilidad, que todos los días es un caos. Estamos generando equilibrios en la construcción de vivienda. Actualmente las más grandes oportunidades se encuentran en Guadalupe, por eso la gente trabaja en Zacatecas y vive en Guadalupe generando un caos vial todas las mañanas y todas las tardes. Decirles que tenemos un equipo extraordinario en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano,
quienes me acompañan además el día de hoy, que trabajan intensamente, no solamente en los proyectos para poder alcanzar estas metas tan importantes, sino también en el urbanismo, en lo social. Trabajan día a día con los colonos, pintando árboles, calles, reforestando, haciendo proyectos de cambio de imagen urbana, entre otras cosas más. Decirles pues que se está trabajando no solamente en la zona conurbada Zacatecas, Guadalupe, también estamos trabajando en Fresnillo y en el resto de los municipios del estado. Ya contamos con todos los programas de desarrollo urbano, lo hemos hecho de la mano de los presidentes municipales. No hay nada en el gobierno que nos haya instruido el titular en decir o en pensar que hagamos acciones o actividades u obra de forma aislada. Entonces, decirles que en el tema de los tiempos, me preguntaban el tema de los tiempos para cambiar del régimen de fraccionamientos rurales, pues actualmente nos llevamos de 24 hasta 30 meses para llevar a cabo un cambio de régimen, una escritura, cuando así lo solicita el fraccionista, y la verdad es que es una pena que la gente, comúnmente los dueños de estas parcelas, de estos solares, pues es gente de edad avanzada, y decirles pues que batallan mucho, que le sufren. La propuesta del señor gobernador a través de esta reforma a la iniciativa, a la ley de fraccionamientos rurales, pues es que los tiempos se acorten. Actualmente nada más para cambiar de nombre el título de posesión y de usufruto nos lleva 24 meses o más, con un costo de aproximadamente 10,000 pesos por el acompañamiento de un asesor legal, los impuestos y las vueltas y demás, sobre todo el tiempo. Si lo quieren hacer el cambio de régimen, que es posible en este momento, se lleva el mismo tiempo aproximado y les cuesta, según el avalúo, entre 20, 25 o 30,000 pesos o más. Con la nueva propuesta del gobernador, que estoy seguro que va a dar muy buenos frutos, sobre todo para la gente. La propuesta es que en no más de 5 meses, una vez llevando a cabo las asambleas a través de nuestros representantes de los fraccionamientos, podamos lograr la aprobación en las asambleas, certificar rápidamente, para lo cual ya estamos preparados, y lograr de manera muy rápida y con un costo muy bajo cambiarles del régimen, es decir, liberarlos de las ataduras del gobierno del estado por el que han estado casi 100 años, muchos de ellos. Entonces, comentarles pues que seguimos avanzando. También me preguntaba la diputada Julia Holguín de los grandes objetivos para el plan de movilidad y uso de energías alternativas. Pues van vinculadas. Si estamos dentro del proyecto buscando cómo hacer más eficiente el transporte, cómo contribuir con el gasto de la operatividad, pero sobre todo en la contribución con el medio ambiente y la ecología. Por esas razones, decirles pues, amigos, que no hemos parado, estamos siempre buscando alternativas de la mano y de la experiencia de otros titulares que han tenido la oportunidad de estar ahí en esa área, y sobre todo de otros estados que también nos han estado apoyando. ¿Cuáles son los obstáculos? Preguntaba la diputada Julia Holguín, que hemos tenido en la Secretaría. Bueno, pues han sido precisamente el acoplamiento de casi 240 personas que llegaron a la Secretaría. En un inicio, pues algunas faltas de equipo, de herramientas, pero finalmente las hemos ido superando a grado tal que hoy en día no son un problema, los retos son grandes. Hemos despertado la gran inquietud allá en los municipios de la gente que tiene estos problemas de vivienda, que carece de una vivienda, que no tiene escrituras, pero finalmente es así de puntual y es así de claro. El gobernador, por lo que preguntaban ahorita también, ¿cuál es la estrategia que utilizamos para la construcción de una vivienda, amigas y amigos diputados? Bueno, pues hoy en día hemos convenido con casi todos los municipios la construcción de 3,295 viviendas de este tipo de autoconstrucción, donde el beneficiario aporta su terreno con servicios
y también la cantidad de 57,500 pesos en algunos casos, otros más los que son llave en mano son 60,000 pesos y no se preocupa de nada más. El Estado pone 5,000 pesos por primera vez como subsidio y los municipios de igual manera. Entonces sí estamos avanzando, le estamos ayudando a la gente. ¿Que si es una vivienda digna? Sí, sí es digna. Anteriormente se construían viviendas en terrenos de 90 metros cuadrados, de 21 o 22 metros de construcción, hoy son 45, he visto viviendas en cotos residenciales, aquí mismo en Guadalupe, en Zacatecas y en Fresnillo y otros municipios, que tienen un frente de 4 metros. La verdad es que no cabe ni siquiera el carro en ese espacio, es muy pequeño y nosotros ofrecemos un frente de 6 por 15, con lo que tienen oportunidad de poder ampliar su vivienda, poder crecer. Y acuérdense que es la base, no es una vivienda pues como a veces quisiéramos con todos los servicios y todos los lujos, pero estamos trabajando para que cada vez se construya vivienda más amplia, más digna y más ajustable a las necesidades de las propias personas. Entonces, amigas y amigos, nos queda claro pues que vamos a seguir avanzando, nos preocupa para este año ese avance que tenemos de vivienda de autoconstrucción, que ya superan las 2,000 viviendas que nos ha pedido la CONAVI, llegar hasta el 40%, es decir, hasta cerramientos. Nos preocupa porque ya empiezan a direccionar los recursos hacia la propia Ciudad de México, donde pasó este sismo hace unos días, para ser más precisos el 19 de septiembre. Otros más afectaciones están en Oaxaca, en Chiapas y Tabasco. Entonces, pues dicho sea de paso, vamos a estar batallando ahí con la gestión o la dirección de recursos para Zacatecas. En el tema de vivienda digna de FONAPO, decirles que tuvimos una sanción muy lamentable por parte de FONAPO de 3 años. En el pasado inmediato se construyeron algunas viviendas muy importantes, muy necesarias en varios municipios, pero solamente con la aportación del Estado y algo de los municipios y de los beneficiarios. Nosotros hemos ya pagado esa sanción, hemos convenido 517 viviendas que se construirán en 8 municipios de manera plural. No tenemos problema en que sea de un color o de un partido o de otro. Aquí lo importante es que el municipio tenga, como lo establecen los lineamientos de la propia FONAPO, su fraccionamiento con todas sus servicios ya instalados. Y bueno, ahí aprovechamos los avances que tenían varios municipios, como lo es Trinidad García de la Cadena, Momax, como lo fue Villanueva, Piconatera en su momento también, Fresnillo, Ojo Caliente y Concha del Oro y Villa de Cos. Hay una segunda propuesta para otros municipios que ya están en proceso pues de la instalación de sus servicios. Y bueno, pues decirles que no hay sesgo, amigas y amigos. La verdad es que el señor gobernador nos ha pedido que para y para el programa FICE pongamos en manos de los municipios a través de sus direcciones de desarrollo social la construcción y la asignación de estas viviendas, y lo estamos haciendo de la mano. Estamos supervisando, sí, no vamos a permitir que se sigan poniendo dobles calentadores solares. Les platico, en una ocasión fuimos a una vivienda y dice el beneficiario, cuando nos dimos cuenta que ya tenía un calentador, decimos: oye, pero ya tienes un calentador, amigo, ¿para qué quieres otro? Dijo: no, es que uno lo quiero para el baño y otro para la cocina. Pues no es así. En otra ocasión llegamos a un taller mecánico, le digo: oye, pero ¿para qué quieres un calentador solar aquí? Pues es un taller mecánico. Dijo: pues es que quiero lavar los fierros con agua calentita para cuando llega diciembre. Pues no es así, amigas y amigos. Lamentablemente, pues algunos alcaldes se doblan por el compromiso que tienen con la gente, con sus líderes, y terminan otorgándoles estos beneficios. En una ocasión más llegué a una casa de 4 recámaras, no había hacinamiento, había 5 miembros en la familia, 3 hijos, la esposa y el esposo. Dije: ¿y para qué quieren un cuarto adicional aquí? Pues es para cuando nos peleemos la vieja y yo. Pues tampoco es para eso, amigas y amigos. Entonces estamos supervisando todas las acciones que hemos convenido y que los presidentes han tenido a bien asignar los beneficiarios para que no haya dolo en la aplicación de estos recursos. Les ruego concluir, señor secretario. Gracias, amiga diputada. Concluyo diciéndoles que por las respuestas que no haya alcanzado a darles,
estaré a sus órdenes para atenderlos personalmente, y las que no, me comprometo a mandárselas por escrito. Muchas gracias, amigas y amigos, por su tiempo. Muchísimas gracias, señor secretario. En su derecho de réplica tienen hasta 2 minutos los señores diputados que se inscribieron para hacer preguntas. Tiene el uso de la palabra la diputada Lupita González, hasta por 2 minutos. Gracias, diputada presidenta. Pues definitivamente es de suma importancia continuar trabajando y